tú lo vas a colgar desde el momento que cuelgues. Ahí estamos, muy bien. Tú cuélgalo desde el momento que quieras. No, Ya yo no lo te... puse ahí a grabar. No, no pensé que no había, pensé que Bueno, no. dime. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho este espacio, esta generosidad para el diálogo. Para mí fue un acontecimiento muy, muy, muy lindo, una experiencia interior, como te compartía por correo, de gracia, de consolación espiritual. Como intuí que esto puede dar para mucho, puede ser un espacio muy, muy rico de intercambio sapiencial a partir de las respectivas tradiciones judía, cristiana, de los textos bíblicos y de la riqueza espiritual de estos siglos. Y que me parecía que podía enriquecer también a las personas que después puedan ver este video. Yo hablaría como si todos los que van a ver el video fueran judíos. Y sería lindo que vos hablaras como si todos los que van a ver el video fueran cristianos. Qué curioso esto. Bueno, también vamos a tener islámicos, ateos, vaya a saber, Bueno, también, pero vaya a saber en las redes quién nos está escuchando, ¿no? Yo, particularmente, a mí me gusta mucho, quizás en el interior de la iglesia, no sé si el papado les ha gustado tanto, pero Juan Pablo II, porque siempre la figura del Papa es curiosa, ¿no? En la relación judeo-cristiana tiene una imagen y en el interior del cristianismo otra. Siempre me he dado cuenta que los papas tienen la interna en el interior de la iglesia y después tienen su relación con el exterior. Y Juan Pablo II dijo en un momento que a mí siempre me gustó mucho esa frase, que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento conformaban un mismo libro. Que esta división entre nuevo y antiguo estaba mal diseñada. Claro, desde el punto de vista espiritual, la cábala hebrea, que dice que todo el universo es un gran libro, imagínate que ya estamos en un nivel muy alto, porque ya no es solamente el antiguo, el nuevo, el Corán, es decir, cualquier libro queda subsumido a la creación divina, ¿no? de hecho, la misma Biblia hebrea, la primera alianza, el libro de la primera alianza, para no utilizar la expresión Antiguo Testamento, es una sucesiva relectura de una experiencia fundante, plasmada principalmente en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que se relee una y otra vez a la luz de las nuevas circunstancias, desde esa perspectiva, de los nuevos acontecimientos, desde esa perspectiva también el cristianismo podría ser una nueva relectura que para los cristianos es como definitiva en cuanto a revelación, pero no en cuanto a interpretación, porque no sabemos la riqueza que ha quedado ahí. Entonces, a la luz de los nuevos acontecimientos que nos van aconteciendo, nos van pasando a los cristianos a lo largo de los siglos, también de algún modo seguimos como releyendo todo esto. Mira, yo creo la relación entre judíos y cristianos es una relación como muy de amor-odio, no diría, sino de distanciamiento y mucho acercamiento. Siempre digo que uno con quién se pelea, con el hermano que vive en la casa. Uno no se pelea con el B. A mí me dicen, bueno, ¿estás peleado con alguien en Shanghái? La verdad, no conozco a nadie en Shanghái. Quiere decir que nunca me voy a pelear con nadie en Shanghái porque no conozco a nadie. Pero probablemente con mi hermana que vivió en mi casa, alguna discusión tengo. Siempre para mí la relación judaísmo-cristianismo tenemos tanto en común que en realidad es como que siempre estamos como queriendo heredarlo todo. Que, digamos, cada uno en nuestro interior tiene el pequeño ser que dice, la verdad que la herencia me corresponde a mí. Siempre hay una especie de superioridad de un hermano frente al otro. Además, es un Es un tema tema muy curioso. bíblico, además, en los primeros Es libros bíblico, por eso te muy decía, es referentes de bíblico. Jacob, Esaú, hay Pero, varios. pero mira cómo empieza la historia de Israel. El mayor, que es Ismael, se va y el menor, que es Isaac, se queda. Es decir, y además dice, tu descendencia será por Isaac, ¿no? Entonces, siempre ha habido en la historia de la Torá este tema de cuál es la porción que nos corresponde. Y a mí me gusta mucho, por eso, menos mal que la Torá está escrita desde Adán, porque si no, realmente sería muy complicada nuestra visión, porque si se hubiera empezado desde Abraham o hubiera comenzado de Moisés, gran problema tendríamos. Yo creo que la Torá es universal,
desde el inicio, no es nacional, es universal. Siempre yo dije, qué curiosa la contradicción entre designar 5 libros de Moisés y un libro que en realidad no pertenece a la historia de Moisés, pertenece a la historia premosaica. Entonces nosotros tenemos el Pentateuco, la Torá, donde no sé si llamar, es verdad, son los 5 libros de Moisés, pero yo siempre digo 4 de Moisés y 5, el quinto o el primero, el Génesis o Bereshit, escrito por los escribas de Moisés, pero al mismo tiempo totalmente la historia premosaica. Y a mí me quedó muy claro siempre esta visión universal, porque cada vez que alguien quiere hacer una visión universal, saltándose la promesa nacional a Israel por parte de Dios en el monte Sinaí, tiene que ir a Abraham. Por eso Abraham es una figura tan emblemática en San Pablo, y tan emblemática en el Islam. Es decir, Muhammad se dio cuenta estratégicamente de que ir a Abraham saltaba la redención nacional de Israel, porque ya Pablo había realizado lo mismo. Ya Pablo había creado el mecanismo de ir hacia Abraham como padre de todos los creyentes. Todo el Entonces, claro, dinamismo de la fe que él resalta, esperando contra claro, toda esperanza, incluso cuando él relee el modo de quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham. Es decir, así es, así es. Y además, por eso digo que el judaísmo es muy curioso, porque en realidad el judaísmo no comienza con su identidad nacional, comienza con la identidad humana, con la identidad universal. Es decir, cristianismo e islam tienen un elemento fundante, claramente de corta en la historia, digamos, es un antes, un después de Muhammad, un antes, un después de Cristo, ¿no? Pero nosotros no tenemos un antes y un después de Moisés. Es decir, nosotros tenemos desde la creación del mundo. en el Evangelio de San Mateo, la descendencia o la ascendencia se remonta hasta Abraham. En el Evangelio de Lucas, hasta Adán, hijo de Dios, es decir, Jesús se entronca como descendiente de la humanidad. Es decir, que en cierto modo también uno podría leer como esa continuidad en la conciencia de los contemporáneos de Jesús. Te propongo una frase que a mí me parece que la podemos leer de dos maneras diferentes. Un versículo del Evangelio de Juan, que me parece que nos podría ayudar como a comenzar a conversar sobre Jesús, y en general también podría como enmarcar algunos aspectos que por lo menos a mí me servirían después para recordar en la evolución de esta conversación. Y es el versículo del capítulo 1, 14, donde dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo creo que resume muy bien lo que los cristianos creemos sobre Jesús, pero también tiene una lectura posible desde la tradición hebrea. Por un lado está el mandato inevitable en el cristianismo de dialogar con la tradición hebrea, porque para entender no solamente lo que significa la palabra creadora, o la Jochma, por ejemplo, como palabra de sabiduría que sale de la boca de Yahvé, sino también para entender esa carne concreta que es una persona judía. Uno podría decir perfectamente, Dios se hizo judío, como parte de las circunstancias históricas y providenciales dentro de una historia de salvación mucho más amplia. Pero esa carne también implica un modo de vida, un lenguaje, una cultura, una tradición, un imaginario religioso. Entonces, como que los cristianos, bajo esa perspectiva, a partir de esta frase, como que marcamos, por un lado, una diferencia, pero por otro lado, un acercamiento. La diferencia es el escándalo que puede suponer en un cierto marco de tradición hebrea decir, esta persona es Dios, es decir, esta persona es Yahvé, sería casi así sonaría, ¿no? Igual, evidentemente, sonaría como algo idolátrico, algo como muy fuerte. Pero por otro lado, ahí mismo está también como un llamado inevitable a dialogar con toda la tradición circundante a la persona de Jesús. Yo creo que también es muy interesante ese versículo como inspirador para la mística, porque si la palabra se hizo carne, quiere decir que se unió a todo lo que es material, a todo lo que es humano, a todo lo que circunda al hombre, a su entorno, su medio ambiente, el mundo, la creación,
Entonces quiere Mira, decir que Dios habita en el mundo, cada cosa, cada persona, cada acontecimiento nos hablan de Dios. La mística está en percibir esa palabra que Dios nos sigue diciendo a través de la carne, que se prolonga en el tiempo en variadas personas de la humanidad y circunstancias históricas, y elementos de la vida de todos los siglos. mira, La dimensión yo creo que inversa, que es aquí, justamente el culto a Dios, es decir, el acercamiento a ujú. Dios, que va a tener siempre una dimensión profética, es decir, en qué sentido rectificamos nuestro modo nuestra actitud hacia las cosas, hacia las personas y hacia los acontecimientos históricos para encontrarnos con Dios. Es decir, hay como un doble movimiento, místico y profético, que se establecerían a partir de ese versículo, que podemos interpretar desde las diferentes perspectivas de cada una de las dos tradiciones. Mira, el tema es el siguiente. Me gusta mucho que tú planteas esta divinización de lo humano, ¿no? Esta trascendencia del inmanente, que me parece fundamental. A mí me gustaría aquí se abren para mí dos temas. Uno nos conduce a un lugar, otro nos conduce a otro lugar. A mí me gustaría ir a un tema que primero es la cuestión mesiánica, para luego pasar al tema de la cuestión divina. Y creo que ahí hay mucho para hablar, tanto en lo mesiánico y lo divino, y después vemos si hay alguna confluencia. Porque en la cuestión mesiánica, y no voy a ir a la creencia infantil de cada uno aquí, yo las aparto, ¿no? De lo que repetimos cada uno por su educación, eso no me interesa. Sí me interesa ver la función. Y la función para mí es clara, ¿no? Es decir, hay un gentil, hay una persona que no pertenece a la alianza. Estoy situándome en el siglo I y en el siglo II, en la época de la cristianización del Imperio Romano, y ese gentil entiende de que entra de alguna manera a Israel, según lo que dice San Pablo, entra la promesa, la alianza a través del Mesías. Es decir, la función mesiánica para un cristiano es, gracias a que Jesús de alguna manera es considerado el ungido, yo pertenezco a Israel. La carta de ciudadanía que voy a tener yo para participar de Israel es el Mesías que me dio la carta de entrada. Entonces, claro, para un cristiano, yo muchas veces digo, cuán fundamental es Jesús, porque Jesús te está dando la entrada al pueblo de Israel, sin pasar por toda la estructura para llamarla de conversión al judaísmo, circuncisión, todo el ritual, etcétera, ¿no? Es el mensaje nuclear de la Torá puesto en el Mesías y una especie de entrada, una entrada misericordiosa rápida, si se quiera llamar, hacia la alianza. Y luego tú tienes la función mesiánica en Israel, y cuando hablo de Israel ahora no hablo del Israel espiritual de Pablo, que lo engloba todo, sino del pueblo de Israel carnal, como lo llamaría Pablo, es decir, los judíos que descendemos de ese pueblo, que claro, nosotros tenemos la visión del Mesías del final de los tiempos, no un elemento de entrada. Entonces, claro, si nosotros ya teníamos a Dios antes de la aparición de Jesús, la función del Mesías tiene que ser el final de la historia, no tiene que ser el principio de integración al pueblo de Israel. Entonces, claro, cuando tú ves a un cristiano, tú dices, claro, ¿cómo no va a necesitar de la figura de Jesús que le está dando entrada a la alianza? El judío no necesita a Jesús para entrar a la alianza, porque al participar del pueblo, el pueblo ya está en la alianza. Entonces, hay una situación donde el cristiano cree en Jesús y entra en la alianza por esa fe que lo hace entrar como coparticipante, como copartícipe. Y el pueblo de Israel que dice, claro, yo no necesito a un Mesías para entrar en la alianza, sino necesito un Mesías para que me redima al final de los tiempos. Claro, fíjate la función mesiánica en ambos. Estamos hablando de dos funciones tan absolutamente diferentes, ¿no? Tan absolutamente diferentes, donde el Mesías no cumple la misma función. Ahora, desde el punto de vista espiritual, yo soy muy radical, siguiendo la tradición de la Kabbalah hebrea, donde yo creo que cada uno de nosotros tiene el alma del Mesías. El hasidismo va a decir, nosotros somos chispas del Mesías, y la mística cristiana lo va a decir en la Eucaristía cuando alguien va a decir que son cuerpo de Cristo. Entonces, pero cuando alguien está en la Eucaristía diciendo, bueno, yo voy a entrar
en la alianza a través de la sangre y el cuerpo de Cristo. Está diciendo, soy parte de la luz mesiánica, como los propios cabalistas judíos lo estaban advirtiendo. Entonces, a veces uno dice, cambiando las palabras griegas por hebreas, o hebreas por griegas, indistintamente, a veces estamos haciendo muchas veces los mismos mecanismos. Es decir, yo nos veo tan parecidos, nos vemos tan cercanos, nos veo en un ADN tan parecido, cristianos y judíos, que yo ya creo que a veces nos tenemos que atrincherar muchas veces más para que para que quede clara nuestra identidad frente al otro. Porque fíjate que el judío no debate con un taoísta, o el cristiano no debate con un budista, porque eso es un debate donde no hay una cercanía teológica tan profunda como el judaísmo y el cristianismo. Yo creo que lo curioso es que nuestros diálogos, nuestros debates y nuestros, lamentablemente, enfrentamientos en la época medieval, sobre todo, lo que tenía que ver era, estamos tan cerca que tenemos que marcar una diferencia dada la cercanía que tenemos entre los dos. Y eso con respecto a la cuestión mesiánica. Con Justamente respecto a la... cuando hablabas diríamos, hablabas de relato infantil o algo así, en esos términos, posiblemente te referís como a la expresión, podríamos decirlo así, dogmática. Y tu propuesta, y también la mía, es ir más bien por el lado de lo experiencial, es decir, cuando uno parte de lo experiencial y se abre, por ejemplo, al campo de la mística, uno se da cuenta que en realidad el funcionamiento es análogo, es decir, que es muy semejante en la práctica. Por ejemplo, en el comentario que yo introducía en torno a este versículo de Juan 1:14, de algún modo la idea es que todo queda como vinculado a Dios en Cristo para los cristianos. Que de algún modo en cada elemento del mundo y sobre todo de la persona humana podemos encontrar ese ADN de Dios por participación. Y que en el fondo nuestra identidad más profunda siempre va a estar en semejanza a Dios, somos imagen de Dios, hijos e hijas de Dios. Y que entonces por ahí también se establece el camino común que vamos estableciendo, que vamos como recorriendo. Pero también, diríamos, las paradojas. Por ejemplo, que Jesús haya muerto en la cruz es muy interesante porque, de algún modo, en una humanidad concreta se busca incluir lo que parece como más ajeno a la vida en Dios, que es la muerte, el rechazo, es decir, la situación límite más extrema. Si se incluye situaciones límites extremas, todo queda incluido de algún modo en nuestra experiencia de Dios. Es decir, si lo más difícil, el quien puede más puede lo menos. Entonces, desde esa perspectiva también me da la impresión que todo el campo de la mística tiene esta idea de, por ejemplo, lo que Juan de la Cruz llama la noche oscura, es decir, esta dimensión de vía negativa. Pseudo Dionisio habla de la vía negativa. No solamente el campo de lo catafático, de la manifestación positiva, sino también lo apofático, el más. Lo que más dificultad produce incluir es justamente la adversidad o la negatividad de la vida, es decir, la gran prueba, la gran tribulación. Bueno, lo que tú planteas tiene una tradición judía en el texto de todo el Tanaj, de toda la Biblia hebrea, tiene una tradición donde en todo momento hay un momento donde el sufrimiento y el mal y la muerte son elementos de alguna manera que hacen que digamos, nuestra espiritualidad básicamente yo la considero, la puedo definir como una espiritualidad heroica. Nuestra espiritualidad, ¿por qué es heroica? Porque en realidad lo que hacemos es rescatarle al pobre, a la viuda, al huérfano. Nosotros, desde el judaísmo y el cristianismo, exaltamos la debilidad, cosa que Nietzsche lo volvía loco y se agarraba la cabeza con este problema, y creo que en el judaísmo también está esta experiencia de Job, de un hombre que prácticamente quedó destrozado en todos los niveles. Es decir, yo creo que lo que sucede en Dios, en la experiencia de Dios, es que el mal queda aniquilado y la muerte también. Probablemente para el cristiano la resurrección de Jesús es la vida ante todo. Yo muchas veces digo, lamentablemente a veces el cristiano se queda en la vía crucis y en la crucifixión y le falta la resurrección.
Se ha enseñado demasiado la vía crucis y la crucifixión, pero no la resurrección. Y a todos los cristianos siempre los insto a que entiendan que si no van a la resurrección, todo el sistema no se comprende. No se comprende la cruz sin la resurrección y no se comprende la esclavitud en Egipto sin la redención del pueblo de Israel por Moisés. Es decir, primero el sufrimiento, el exilio, como inevitable, como la viuda que quedó sola con el esposo que murió, como el huérfano que quedó solo. Nosotros lo que hacemos es darle desde la espiritualidad un carácter heroico al alma humana. Es decir, el alma humana puede vencer al mal y la muerte a partir de esa fortaleza espiritual que puede tener. Y la espiritualidad yo la entiendo biológica, la entiendo en el ADN, la entiendo, es decir, la experiencia de Dios, no la entiendo una creencia, como tú bien dices, la entiendo como una experiencia absoluta, pero una experiencia absoluta inmanente de nuestra vida. Es decir, una trascendencia, una experiencia de Dios que hace que tú, todas las dificultades de tu camino, tengan un objetivo, tengan un sentido. Es decir, la espiritualidad le otorga sentido a todo. Está en las antípodas del nihilismo. Es lo que un autor jesuita de Lubac decía cuando hablaba del sobrenatural, es decir, no es naturaleza y gracia, sino que de algún modo la gracia ya impregnó todo. Es decir, una vez creído el misterio de Cristo, el funcionamiento concreto de las personas es como vos decís, es decir, esa posibilidad está no como algo debido por naturaleza, sino como algo gratuito que Dios nos otorga. Lo que vos decías también con respecto a la cruz de los cristianos, o el acento en la cruz, esta fue una desviación que se fue dando en los últimos siglos, sobre todo en la modernidad. En general en el segundo milenio, pero sobre todo en la modernidad. Porque todo el primer milenio ponía más el acento en la encarnación y en la divinización de la persona, que es algo bastante también propio de la tradición ortodoxa oriental, cristiana, que juegan mucho con el tema de la luz, de la resurrección, de la gloria. También con una imagen que pone más el acento en el aspecto trinitario de Dios que en la unidad de Dios. Porque justamente en la tradición cristiana de los últimos siglos de Occidente, el poner mucho el acento en la unidad de Dios también generó, o fue paralelo a un cierto sentimiento de culpa, un Dios omnipotente que de algún modo como que aplasta, ¿no? Entonces, en detrimento de la misericordia y del aspecto como más comunional. En la tradición judía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo tienen con los diferentes nombres de Yahvé, la imagen de la gloria de Dios, la imagen de la palabra, la imagen de Yahvé que acompaña al pueblo por el desierto, ¿no? En donde de algún modo están implícitas también lo que para los cristianos son personas divinas de un mismo Dios. O sea, es que acá aparece el tema de la mística. Vos, lo digo esto para la gente que no te conozca, que no te conoce, pero tenés 6 doctorados y bueno, lo que más valoro de todo esto es que has dedicado sobre todo este esfuerzo de estudio a la tradición mística hebrea, a la cábala, que digo, esto es admirable porque creo que todos tenemos que hacer eso con nuestra fe, es decir, darle lo mejor de nuestra razón y de nuestras posibilidades de estudio justamente para manifestar el esplendor de esa tradición espiritual. Y bueno, lo hizo Santo Tomás y lo hizo Maimónides, ¿no? Lo hicieron los racionalistas medievales, para llamarlos de alguna manera, sin confundirlos con los racionalistas que vinieron luego. Pero digamos, a lo que voy es que yo creo que, bueno, claramente Einstein lo dijo en su momento, ¿no? Einstein dijo, si uno estudia mucho se vuelve ateo, pero si estudia más vuelve a ser creyente. Es decir, yo creo que es verdad que el estudio te puede llevar a una sensación nihilista, donde te quedas en la materia en sí misma, y creo que es la gran trampa donde hemos entrado. El siglo XX fue de una trampa mortal en este sentido, de que nuestra dimensión espiritual, prácticamente hasta los adalides de la dimensión espiritual cayeron en un materialismo muy, muy violento, ¿no? Yo creo que la mística va a ser el único camino. Cuando digo único camino no lo digo de manera dogmática, en la mística hay muchos caminos, no quiero que se malinterprete lo que yo estoy diciendo. Cuando digo único camino, digo todos los caminos que cada uno tenemos en cada una de nuestras culturas, pero la espiritualidad de alguna forma es para mí una herramienta fundamental para darle una vuelta de tuerca a una religión que se había anquilosado en la liturgia,
se había anquilosado, inclusive que había hecho textolatría también, porque, y sobre todo ahí hablo más desde la tradición judía, donde es muy textólatra, en el sentido, a ver, qué es lo que está escrito, ¿no? Yo creo hay que volver a la experiencia, es decir, hay que volver a la experiencia humana, porque si de alguna manera Jesús en su dimensión de rabino, en su dimensión de maestro de la ley, lo que él intentaba en todo momento es ir al núcleo de la Torá. Mira, yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, eh, yo no solamente, no es que no creo que Jesús es el Mesías, no creo que ningún Mesías va a venir, así que lo mío es muy radical, creo que va sí a llegar la era mesiánica porque todos nosotros somos partes del Mesías, esto estoy convencido de que la era mesiánica va a llegar, pero si nosotros hacemos el trabajo mesiánico que tenemos que hacer, y tampoco me puedo poner en una situación de no saber quién va a venir al final de los tiempos, porque no tengo la capacidad profética. Lo que sí tengo es, a mi modo de ver, la visión de la fuerza fundamental que tiene el cristianismo y de la fuerza fundamental que tiene el judaísmo, y que curiosamente y no curiosamente es la misma fuerza. La fuerza, a mi modo de ver, del cristianismo es el reino, claramente. La administración que tú puedas hacer de la teología en el mientras tanto de la iglesia, como decía el padre Loisy, pobre hombre perseguido por León XIII, y el modernismo, básicamente queda claro que es el reino de Dios. Un cristiano que no esté trabajando por el reino puede saber mucha teología, pero no entiende la experiencia. Es la experiencia del reino de Dios. Y en la Cábala, en la mística judía, es la experiencia del Tikkun Olam, es decir, la experiencia de la redención del mundo. Y cuando en hebreo yo estoy diciendo que estoy trabajando por el Tikkun Olam, estoy diciendo lo mismo que cuando el cristiano dice estoy trabajando por el reino de Dios, porque estamos trabajando por lo mismo. Y nuevamente, esos vocabularios de tradición griega y de tradición hebrea que nos han desconectado tanto, el cristiano tomando el corpus de la Septuaginta y nosotros quedándonos en el hebreo. Y creo que hay que hacer una gran revisión, una concordancia hebreo-griega de manera urgente, porque el día que los rabinos sepan griego y el día que la gran mayoría de los clérigos sepa hebreo, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Vos sabés que hablabas de Santo Tomás, hablabas de Maimónides, tu tesis doctoral de filosofía, creo que le hiciste sobre Maimónides, pero yo hablo de Santo Tomás. En realidad muchas veces se ha como idolatrado, se ha canonizado el texto de la Suma Teológica, esta textolatría de la que hablabas, pero en realidad Santo Tomás es fruto de toda una tradición previa que parte de la experiencia. Hay experiencia de persecuciones, hay experiencia de invasiones bárbaras, hay experiencia de evangelizar o tratar de incorporar esta nueva cultura que va emergiendo a comienzos, que va a dar lugar al medioevo. Hay también toda una experiencia espiritual con los padres de la Iglesia, figuras como Orígenes, que son claves para entender un poco la mística cristiana, y ahí sería un tema aparte para hablar, porque ahí toma los modos de lectura de Filón de Alejandría, y eso va a ser muy rico para la tradición cristiana, para el monacato medieval, los monasterios, y entonces el aspecto conceptual, que arranca con figuras como Boecio, con la filosofía, pero que va dando lugar a través de la dialéctica y la metafísica de Aristóteles a un edificio, una especie de catedral del conocimiento cristiano, que sería justamente la Suma Teológica, es el eslabón final de un proceso que justamente es el canto del cisne, porque al siglo siguiente se va a desmoronar todo, va a venir el empirismo, va a haber que empezar de nuevo. Y el problema es cuando canonizamos expresiones que han sido el fruto de una experiencia madurada, de una experiencia espiritual madurada, pero nos quedamos con lo que te escuché decir a vos en alguna de tus charlas por videos, con el aspecto de la Biná nada más, pero nos olvidamos de la sabiduría, de la Jokmá, y previamente del Malkut, de la experiencia. Es decir, el orden para mí del conocimiento, y que está claramente, uno lo podría seguir, por ejemplo, en la tradición cristiana hasta Santo Tomás claramente, es primero la experiencia, después la intuición, y después recién la conceptualización. A veces hacemos al revés. Este análisis que tú haces, a mi modo de ver, trae un problema a lo largo de toda la historia religiosa, y ahí la puedo ver claramente en el judaísmo y se puede ver claramente en la historia de la iglesia también, y es la gran tensión que hay entre el statu quo de la autoridad comunitaria con respecto a los pensadores.
Podríamos decir que el pensador, sea un pensador judío con respecto a su comunidad judía y sea un pensador cristiano frente a su comunidad cristiana, el pensador adquiere una dinámica con respecto al texto a partir de su exégesis, tiene una dinámica que la comunidad no tiene. Entonces aquí aparecen dos tipos de intereses. Un tipo de interés que sería, por ejemplo, mi propia posición dentro de la mística, donde yo hago una exégesis, donde hago explicaciones, donde trato de ir a la experiencia. Pero yo no tengo responsabilidad comunitaria. Yo no soy un rabino que marca lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer en una comunidad. No marco la hora de la liturgia, no entierro, no caso. Todo esto que corresponde a un rabino de una comunidad, o un párroco eventualmente de una iglesia, hace que nosotros nos enfrentemos siempre a lo largo de la historia con con una oposición interior dentro de tu propia fe, dentro de tu propia religión, donde todo el avance exegético que puedas hacer choca con la necesidad de statu quo del mantenimiento de una comunidad. Entonces, imagínate que yo me reúno con el rabino de Barcelona, que le conozco. El rabino de Barcelona no está preocupado por mis exégesis de cordobero, de avanzar en la mística, porque básicamente lo que hace un místico es una interpretación abierta y totalmente libre, porque en realidad no tiene responsabilidad comunitaria. Yo no tengo que casar a nadie, circuncidar a nadie, eventualmente un místico cristiano tampoco tiene que bautizar a nadie ni hablar. La problemática está en que nuestras religiones tienen la parte de statu quo institucional. En la parte de statu quo institucional, yo no le puedo pedir al rabino de la comunidad que esté realizando una gran exégesis, porque su preocupación principal es básicamente la administración comunitaria. Y cuando se funda una organización y una administración, el místico pasa a ser hereje. O por lo menos pasa a ser una persona outsider, totalmente de qué debe estar hablando este hombre, ¿no? ¿Quién lo entiende? Acá lo que hacemos es venir a rezar, terminamos de rezar, nos vamos a casa, queremos estar bien con mi mujer y con mis hijos. El planteo sería que nosotros siempre tenemos un problema institucional. En el judaísmo, cuando se cayó el templo de Jerusalén, y gracias a Dios que se cayó, porque Rabbi Akiva dijo, menos mal que se cayó el templo porque ahora tenemos una relación directa con Dios. Imagínate cómo festejaron los rabinos del siglo II la caída del templo del siglo I, porque en realidad se dieron cuenta que cuando tú tienes una organización muy fuerte, Lo que esa pasó, organización... perdón, un paréntesis, con la pérdida de los estados pontificios, en cierto modo es eso, es decir, gana más autoridad moral, por ejemplo, la figura del Papa, que cuando tiene que ser juez y parte, es decir, qué autoridad puede tener frente a otros estados cuando también tiene sus intereses, sus ejércitos, ¿no? Es que este es el problema de nuestras religiones. Nuestras religiones han tenido mucha actividad política, institucional. Y al místico, en el fondo, no le interesa la política. Es decir, imagínate que a mí me llaman a la comunidad judía de Barcelona y me dicen que tengo que administrar algún área de la comunidad. Para mí sería un aburrimiento, un statu quo. Sería el fin de mi proceso de crecimiento. Porque como místico, mi alma quiere contactar con Dios. Es decir, mi alma quiere hacerlo de Abraham. Y la problemática de nuestras religiones institucionales es que yo entiendo que aquellos que están trabajando en las instituciones se deben al statu quo institucional. Es decir, están en otra realidad. El problema es que este statu quo institucional no llega a la espiritualidad de la gente, se queda en la mecánica litúrgica y en la mecánica organizacional. Entonces mucha gente dice, pero ¿para qué voy a ir a esta Va comunidad a buscar la si a mí no me espiritualidad en otra conecta? parte después. Sí, Claro. en realidad es como que religión y espiritualidad quedaron escindidas, dado de que el religioso está tan preocupado por la administración, que en realidad no puede estar escuchando qué experiencia mística tuvo una persona. Si algún alumno mío de las clases de Kabbalah, de mística hebrea, tuvo una experiencia, me la cuenta, la comparte conmigo, yo no tengo ninguna autoridad. Es decir, si a mí viene alguien y me dice, me peleé con mi hermano de quién es la herencia, tengo que responder como la mística de Jesús. Yo no, si ya se pelearon, ya no tengo nada que hacer. Por eso queda claro que Jesús no venía a poner una ley de organización, venía buscando el reino. Porque lo que él quería era, si el fundamento del amor al prójimo se perdió, y entre los hermanos va a haber un problema. Entonces, ¿qué pasa en las instituciones? Las instituciones tienen claramente un peso muy duro, muy fuerte de llevar,
que yo les compadezco, tengo misericordia Es que sobre es los que están parte en de esas parte de instituciones. la paradoja de la historia, es decir, algo hay que institucionalizar, un mínimo. El gran problema es que hemos hecho elefantes blancos. En el caso de la tradición cristiana, uno mira para atrás y dice, ¿cómo fue que llegamos a tanta estructura? Si en realidad esto no es algo esencial, ni mucho menos de lo más genuino de la enseñanza de Jesús. Se fueron dando por motivos coyunturales, históricos. En el Bueno, plano del claramente. pensamiento, tal vez la influencia griega, en el plano No, y organizativo, el sobre todo claramente el siglo IV, ¿no? Donde la Iglesia toma el poder, si se quiere, en el Imperio Romano, y es el Imperio Romano la que le obliga, en cierta forma, a institucionalizarse definitivamente. Entonces los intereses del imperio y los intereses de la Iglesia confluyeron en un momento, en un mismo punto. Creo que cuando toda espiritualidad se acerca demasiado a la organización política, y lo que sucedió en el siglo IV entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano, tristemente está sucediendo entre partidos ortodoxos judíos en Israel con el gobierno de Israel, y fíjate que volvemos otra vez a repetir las mismas el riesgo historias, del es decir, integralismo está en todas las religiones. pero no hablo con respecto a una dogmática fundamentalista, hablo de El ese vínculo, integralismo de me esa refiero seducción. a la especie de simbiosis con la política o de una cierta tentación de control político para favorecer la expansión de la religión, que Pero genera por lo ese, contrario que también hay. Pero por ese motivo el místico, que trabaja su ego profundamente, no necesita un cargo. El místico no necesita un cargo porque en realidad el místico está haciendo su proceso de conexión con Dios y trata de enseñar ese proceso de conexión con Dios a los demás, como Abraham Fíjate que Abulafia. cuando empezó a darse eso que decís con el cristianismo, esa especie de conversión masiva y progresiva alianza, o va, tomar un poco la estructura romana del poder y se fue configurando así la iglesia, fue que empezó a surgir el monacato, es decir, personas que se escapaban de todo eso. Es decir, todo lo que es la tradición monástica cristiana surgió como una reacción frente a una excesiva institucionalización de la iglesia y sobre todo una politización, porque de hecho era muy difícil cuando uno veía un obispo medieval distinguir si era un príncipe o un obispo. Es decir, el funcionamiento sociológico de esa figura Bueno, era muy parecida. por supuesto, pero fíjate qué interesante que las mismas coordenadas que tú estás describiendo en cuanto al monacato frente al poder institucional se da cuando el final del Templo de Jerusalén aparece el movimiento rabínico. Es decir, el movimiento de los fariseos en el siglo I antes de Cristo es un movimiento liderado por los maestros de la ley, por los rabinos, y Yeshua era un rabino, es decir, pertenecía a ese movimiento, que lo que quería era volver otra vez a conectarse con ese individuo porque la institución de alguna manera ya estaba en una dinámica muy corrupta, que era el Templo de Jerusalén. A tal nivel de corrupción que muchos cristianos no saben que cuando en el año 66 el pueblo judío se levanta contra Roma, el pueblo judío va contra los opresores saduceos, aliados del Imperio Romano, y hace una gran matanza de todos aquellos corruptos del templo. Así que fíjate que aquellas familias, Anás, Caifás y demás, que andaban por ahí en esa corrupción cuando Jesús fue crucificado, 30 años después, 33 años después, o 36 años después, tomando que Jesús haya sido ejecutado en el año 30, son asesinados por el propio pueblo judío que había estado oprimido. Con lo cual, yo muchas veces en las conferencias y en los cursos digo, cuidado, aquellos que participaron de manera corrupta en la ejecución de Jesús, 36 años luego tuvieron su merecido porque el pueblo judío cuando se levantó los destruyó con una gran matanza, que fueron los saduceos. Entonces, el movimiento rabínico que ya hacía un siglo y casi medio estaba en contra del poder corrupto de Jerusalén, en realidad se salva porque el propio templo cae. Es decir, no tienen que oponerse al templo, porque el propio templo finalmente se cae. Entonces, el judaísmo lo que tuvo como gran cosa, yo digo, una gran ventaja, es no haber tenido institución, poder institucional casi 2000 años. Eso nos permitió que todos los pensadores originales, ninguno haya caído en ningún tipo de herejía, porque se podía pensar de manera muy libre, dado que no había ninguna autoridad central.
En el cristianismo tenían un gran problema. Cada vez que alguien pensaba diferente, quedaba dentro de la herejía y entraba en la persecución. Nosotros no teníamos a alguien que pudiera ser la figura de Lutero, porque no dividía nada, porque todos los rabinos tenían unos debates entre sí tan grandes que nadie llegaba a crear los principios de la fe. Muchos judíos están confusos con los principios de la fe de Maimónides, porque los 13 principios de la fe de Maimónides no son del judaísmo, son de Maimónides. Es decir, que había una gran cantidad de rabinos que tenían otros principios de la fe que debatían frente a los 13 principios de la fe de Maimónides. En definitiva, el gran crecimiento intelectual y espiritual que tiene el judaísmo es gracias a que no tiene una centralización institucional. Es que este gran periodo que llamamos en el cristianismo de cristiandad y que fue de algún modo desmoronándose, sobre todo en la segunda parte del siglo XX con el Concilio Vaticano II, a veces por una cuestión hasta biológica, es decir, de falta de fuerza, es un modelo o una figura de la Iglesia que se va, o del cristianismo que va desapareciendo. Yo creo que se acentúa también esta transformación o este deseo de reforma ahora con el Papa Francisco, por su estilo, es porteño como nosotros. Sí, así un es. estilo, digamos, pocos edificios y estructuras más ágiles, ¿no? Pero además, la libertad que hoy uno experimenta para poder expresar, para poder pensar y para poder buscar, que me parece fundamental. Hay algo que me parecía muy interesante de lo que decías, que yo lo traduciría en términos cristianos, que es la diferencia entre el ídolo y el icono. Es decir, el ídolo no tiene vida, seca la realidad, la convierte en algo opaco. El ídolo puede ser un templo, puede ser un texto sagrado, puede ser lo más sagrado que uno quiera, puede secarse de sentido y alejar de la experiencia. Entonces no remite a nada, no es transparente, no evoca nada ni te conduce a ningún tipo de experiencia. En cambio, el icono es luminoso, es decir, es transparente, media el encuentro con Dios, abre la vida, el Espíritu está presente ahí dentro, el Espíritu Santo. Todo puede ser mirado o interpretado hermenéuticamente como ídolo o como icono. En realidad acá es donde yo creo que se pone en juego realmente el sentido de fe del creyente. Es decir, si yo soy capaz de mirar icónicamente una determinada realidad o no. Y a mí lo que me da la impresión siempre es que se termina los iconos, lo que en un momento, incluso de la experiencia personal, tiene una connotación icónica, después de un tiempo se va como desgastando y pasa a tener una connotación idolátrica. Bueno, Es siempre nuevo. esa es quizás la visión judía frente a una persona católica, porque cuando desde el judaísmo o desde algunos grupos protestantes que no adoran imágenes, con respecto a las imágenes, claro, primero uno no está acostumbrado culturalmente a no tener imágenes, con lo cual calculo que si desde pequeño no viste imágenes y entras en un sitio con imágenes, o también viceversa, ¿no? Entras en un sitio sin imágenes y parece que ahí Dios no está, porque parece un sitio desangelado, ¿no? Es decir, calculo que un católico que entra a una sinagoga y no ve imágenes se debe sentir medio perdido, porque no se debe ajustar a una realidad sensible. Y el judío cuando ve tantas imágenes un poco se siente como invadido, y es lo que tú dices, ¿no? Es curioso, porque en la Kabbalah, en la mística judía decimos, cuando los intermediarios visibles tapan la energía invisible de Dios. Así lo decimos en la mística hebrea. Es decir, claro, lo que tú dices es, le estás diciendo al cristiano, cuidado, que ningún ídolo, que ningún ícono lo vuelvas ídolo, ¿no? Nosotros tenemos en el judaísmo unos tipos de ídolos más sutiles con respecto a cierto tipo de pensamiento, no hacia cierto tipo de imagen, sino hacia tipo de pensamiento, porque un dogma se vuelve un ídolo, dado que un dogma puede ser un eslabón no icónico que no te deja ver la energía que hay del otro lado. Siempre el problema que nosotros tenemos es que entre la inmanencia total y trascendencia total tenemos un sistema de intermediación tan vasto que cuando llegamos a ese sistema de intermediación, como decía Abraham Abulafia, tenemos que saber que Dios está del otro lado seguro, porque si nos quedamos ahí, quedamos atrapados en lo idolátrico. Vos sabés que con respecto a las imágenes,
te hago esta comparación. Yo habitualmente, ahora no por la pandemia, pero trabajé los últimos 10 años, los fines de semana y feriados, en el santuario de Luján, en el Santuario Nacional de Luján. Y una imagen puede ser icónica, y vos te das cuenta cuando es icónica por lo que va movilizando en la persona. Evidentemente, Dios es más que el icono, que la imagen, que la materialidad de lo que uno está viendo, que la escultura, que justamente para ser icónica muchas veces tiene que ser muy sencilla, es decir, no tener, porque si es demasiado perfecta se lo mira idolátricamente, es decir, se lo admira, pero no te remite a algo más. Entonces, este yo creo que es el sentido que, por ejemplo, puede tener, no sé, la imagen de la Virgen de Luján como rostro materno de Dios, de algún modo, ¿no es cierto?, para el cristiano devoto, o un icono oriental para los ortodoxos cristianos orientales. Pero yo miré, ¿Sabes que te voy a... miré una Sí. imagen del muro del Templo de Jerusalén de hace ya varios años, con judíos que estaban orando, y una imagen muy tierna yo pienso que eran muchachos jóvenes, casi chicos, como reclinados sobre el muro, como si fuese casi una imagen de la mamá o una imagen muy querida, ¿no? Y yo creo que es esa la imagen, es esa la vinculación que puede tener el cristiano con lo que una imagen está expresando. Si uno saca la foto de ese muchacho al lado de la pared, dice, bueno, es un poco qué está expresando, pero el equivalente religioso es muy semejante, porque en el fondo es el templo, es la presencia de Dios, es la cercanía con la trascendencia, todo eso refleja en el corazón del creyente judío y expresa exactamente lo mismo el peregrino cristiano que va a un santuario, ¿no es cierto?, y expresa de esa manera su encuentro con Dios, su mirar y su dejarse mirar, a través de la imagen por el Señor. Bueno, nosotros tenemos, fíjate que se podría hacer un análisis muy interesante. Bueno, la historia del cristianismo, imagínate, ¿no? Todo el problema del Imperio Bizantino con respecto a la iconoclastia y la destrucción de las imágenes, es decir, que había que volver a las pautas de no imagen de la Biblia hebrea, y no hablemos ya de algunos grupos en el mundo evangélico que directamente fueron sacando toda imagen hasta de la figura de Jesús en la cruz, muchos de ellos, sobre todo los suizos. Pero en el judaísmo, inclusive hay historiadores que dicen que quizás el propio judaísmo pudo haber también cambiado el concepto de imagen, porque no es que no se permitía la imagen artística, digamos, no había una lucha en aquella época. Te diría que hasta el siglo VII, prácticamente en el judaísmo, e inclusive puedes encontrar hoy en Israel sinagogas con muchísima cantidad de imágenes, con muchísima cantidad de imágenes dentro, ¿no? La de Dura Europus en el Asia Menor también. Es decir, que imágenes en realidad existían las imágenes. Probablemente acá tendríamos que hacer la gran división de imágenes o escultura, ¿no? Si estamos hablando ya de imágenes, porque ya sabemos que la Iglesia ortodoxa griega quedó con la imagen, pero no llegó a la escultura, que quizás este fue también un punto necesario quizás en la evangelización de Occidente. Sea la necesidad histórica que sea y sea la idea, creo que igualmente entraríamos a mirar en este sentido detalles menores de cómo nuestras culturas ven la realidad. Y me parece que quizás no son tan fundamentales o preocupantes como el sinsentido o el nihilismo que hay hoy en la sociedad. Es decir, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que, aunque a ti y a mí nos gusten mucho los debates teológicos, a mí me gustan, o los análisis, no hay debate aquí, los análisis teológicos, el hombre moderno está caminando para otro lado, el hombre moderno camina para otro lado, y donde caminó se hundió. Lo encontró un agujero negro del sinsentido, un vacío existencial. Y creo que la gran pregunta es si nuestras místicas están dando respuesta. La mística judía, la cábala, tiene muchísima cantidad de respuestas, la veo muy potente, y creo que es superadora de la propia estructura de la religión judía. Es decir, lo que está sucediendo hoy a nivel internacional con la mística hebrea es que miles y miles de personas no judías están estudiándola, y yo muchas veces digo, claro,
es que la mística hebrea está tan cercana a la palabra de Jesús, al análisis experiencial que él hacía de la realidad, que nuestras organizaciones institucionales están quedando de lado. Pero no están quedando de lado por un rechazo de la gente, sino por cierta indiferencia que se está apoderando de la gente con respecto a las organizaciones. Es decir, las organizaciones hoy pueden ser consideradas sospechosas. Más allá de que nosotros dos pensemos de que una mínima organización tiene que existir, el feligrés o el hombre moderno no se siente identificado con las organizaciones. Es más, yo creo que la aparición de las nuevas formas de comunicación virtuales están haciendo que las dinámicas sean transversales y que todas las estructuras jerárquicas estén viniendo literalmente abajo. Y creo que la jerarquía del siglo XXI va a ser una jerarquía espiritual, intelectual, experiencial, y que aquellas estructuras jerárquicas que nos vienen desde siglos anteriores no van a poder soportar lo que se viene, aunque uno de manera muy sentimental o emocional, como es mi caso, quiera sostener estructuras anteriores. Es decir, hay una parte de mi corazoncito que siempre quiere que se mantenga lo que yo conozco, el statu quo que yo conozco, pero también tengo una parte racional en la Binah que dice que la dinámica social yo no la puedo frenar. Es decir, por eso muchas veces yo digo, si los rabinos dicen algo, hay que ver si Dios lo quiere. Y eso, a mí, las grandes palabras de hecho de los apóstoles, siempre, y que siempre las digo, las reitero mucho, son las palabras de Gamaliel cuando estaba Pedro y Pablo ante el Sanedrín. Y dijo, si esta obra viene de los hombres, será desbaratada. Pero si viene de Dios, olvídense, les dice al Sanedrín, que esta obra no será destruida. Y creo que con la mística pasa esto. Acá entramos dentro de lo que llamamos el discernimiento espiritual, que es justamente, bueno, cómo se va decantando la presencia de Dios en cada época y en cada tiempo. Yo me fui dedicando estos años a trabajar en lo que fui llamando una teología del cambio de época. Y una de las cosas que me parecen fundamentales es el descubrimiento de los nuevos símbolos y las nuevas búsquedas en la cultura contemporánea, es decir, el pasado de algún modo tiene un valor canónico, nos dice, bueno, cómo se hicieron las cosas en esa época y nos pueden inspirar, pero si buscamos reproducir eso estamos como idolatrando el pasado y eso quita vida, nos saca energía y nos hace perder tiempo. El tema es cómo descubrir la acción del espíritu en nuestro presente. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho el diálogo con expresiones artístico-culturales, por ejemplo, con el cine. Me parece que es muy movilizador porque conecta justamente con la experiencia de las personas, da que pensar. Después me parece que otra clave para nuestro tiempo es la vincularidad. Yo me quedé sorprendido del entusiasmo que generó esta propuesta de diálogos con un montón de personas que no me hubiera imaginado. Pero en medio de la pandemia genera como encuentro, posibilidad de vinculación. A mí me parece que esa es otra de las claves importantes. La gente hoy no está buscando estructuras, al contrario, le escapa a las estructuras, el mínimo de estructuras. Cuando yo conversaba, incluso en Europa, a veces que estuve dando vueltas, con jóvenes, siempre te hacen la distinción entre religión y espiritualidad. Es decir, el problema no es que la gente no busque a Dios o no busque la espiritualidad, lo que no quiere son productos envejecidos, es decir, que ya pasaron su fecha de caducidad. Y entonces el gran tema es ese, es decir, si la nostalgia nos gana y queremos conservar un patrimonio arqueológico, entonces nos quedamos con belleza de museo, como dice a menudo el Papa Francisco. Nos quedamos claros, es decir, son cosas que hoy ya no tienen vida. Yo te rescataba recién una imagen quizás, que es venerada, etc. Pero así como hay una imagen que es venerada, en la iglesia tenemos 20 o 30 que son esculturas, son decoración, porque ya no dicen nada. Entonces, esa lectura yo creo que hoy tiene que ser como muy ágil por parte nuestra, es decir, porque si no perdemos el tiempo, no ponemos las energías que tenemos, en esto te escuché hablar varias veces, es decir, las energías que tenemos no las administramos bien en aquello que realmente es prioritario y de algún modo genera algo definitivo. Yo como cristiano lo veo como algo que de algún modo se eterniza. Cuando uno utiliza bien sus energías, su amor,
para aquellas cosas que corresponden, es decir, hay como un ordo amoris, decía San Agustín, en el orden que corresponde para las cosas que el discernimiento te va mostrando como prioritarios, ahí uno está generando algo de definitivo, es decir, ahí uno está aprovechando el tiempo, está salvando el tiempo y está salvándose, y está salvando a otros. Mientras que de otra manera se pierden esas energías y lo que se genera es una sensación como de tedio, de progresiva desazón frente a la vida, de falta de entusiasmo, de rigidez y de violencia simbólica a veces, porque este es un problema de las instituciones. Es decir, el ejemplo más claro posiblemente que tengamos en la historia es la Inquisición, pero no es el único, es el más extremo. Es decir, cuando las instituciones o aspectos institucionales de texto, de celebración, o de liturgia, o de prácticas, se canonizan rígidamente, el gran problema es que termina siendo violento frente a otra alternativa, y esto es lo más grave. El problema de los abusos, antes que ser abusos sexuales en la Iglesia, y también me imagino en otros espacios religiosos y sociales, antes que ser abusos sexuales, son abusos de poder, de autoridad. Es decir, no hay capacidad de empatía, de diálogo, de acompañar, y se siente que algo como que amenaza y entonces se lo controla y se Sí, es como curioso que cuando alguien se vuelve idólatra religioso, es decir, que toma un concepto como ídolo y lo vuelve dogma, la fundamentalista. posibilidad de, la posibilidad de ver al otro como imagen de Dios desaparece. Es decir, es curioso que hay un tipo de teología del miedo, para llamarla de alguna manera, que te va encerrando en tu círculo y que en realidad terminas como el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano. Es decir, que si tú realmente eres el teólogo que controla esa dogmática, te estás salvando, y el publicano que quedó afuera, que sabe que no está salvado, es en realidad al que Dios lo ve con misericordia, porque el otro tiene tal ego. Entonces creo que todo teólogo religioso cerrado termina con su dogmatismo cumpliendo en la parábola del fariseo y el publicano el rol de fariseo. Cuando había fariseos increíbles, ¿no? Como Pablo, por ejemplo. Es decir, que yo los quiero mucho a los fariseos, no los ataco, pero esa parábola para mí es clara, ¿no? El publicano que sabe todo lo que tiene que crecer, todo lo que tiene que desarrollarse, que sabe dónde está, dónde tiene que trabajar, que no tiene soberbia, que no tiene una ideología dogmática y que sabe que por experiencia tiene que frente a Dios seguir creciendo. Nosotros hemos creado 2000 años después, y sobre todo, y entonces muchas veces yo digo, qué contradictorios que somos los seres humanos, que a medida que pasan los años y los siglos, en la historia lo que hacemos, no voy a decir hipócritamente porque a veces lo hacemos sin intención, en una forma mecánica, y no nos damos cuenta porque perdemos la conciencia de lo que está sucediendo, y vamos básicamente contra la raíz del Evangelio, de la Torá, en el caso del judaísmo, ¿no? Es decir, ¿cómo yo no te puedo ver a ti como imagen de Dios defendiéndome por mi miedo y mi seguridad, mi identidad? Es decir, si yo a ti te niego la imagen de Dios para defender mi identidad, quiere decir que yo a mi identidad la he vuelto ídolo, y por lo tanto te estoy negando a ti la imagen de Dios. Es un contrasentido en el que me he metido, del cual tengo que salir. Nos gana el narcisismo autorreferencial. El Papa Francisco insiste mucho, la tradición cristiana, el Evangelio, que Dios habita en las periferias, es decir, el gran problema es cuando nos vamos quedando en nuestra zona de confort. Ahí empieza el riesgo para la vida espiritual, cuando no nos abrimos. Yo creo que la vida espiritual es como el fuego en el pasto seco, es decir, se va alimentando a medida que se va abriendo. Pero si mirás para atrás ya no tiene de qué alimentarse, ya eso es ceniza, es decir, eso ya no alimenta el fuego, ¿no? Es decir, como que ese es el movimiento, me parece, de la vida espiritual. Y por eso es que hay vida en las periferias. Las periferias quiere decir no solamente la fragilidad, la vulnerabilidad, sino también el encuentro con lo diferente, con lo distinto. Es decir, lo que A nos ver, saca de algún modo de nuestro confort. un místico es un periférico, porque un místico nunca actúa en el orden de la organización
y del statu quo, porque siempre entiende la espiritualidad como un modo de libertad, porque al final, si te quieres vincular, es con ese Dios que te está pidiendo que te vincules desde tu subjetividad y no desde una organización. Entonces, por ese motivo, esa comunicación de la madre de Samuel, Hannah, con Dios directamente, sin pasar por la estructura sacerdotal, ¿no? Donde el propio sacerdote le dice, ¿por qué hablas sola, que estás loca? Y la mujer está hablando con Dios. Pero el sacerdote entendía que eso era una locura. Tenemos cientos de ejemplos dentro de la Biblia hebrea de todos aquellos que intentaron por todos los medios ese vínculo directo y que las organizaciones intentaron cercenarles diciendo, no, no, tú no llegas a Dios sino a través de mí. Y creo que la gente se agotó de esto. La gente se agotó de que las organizaciones sean las que tengan el poder de intermediación. Se agotaron. Ellos quieren comunicarse con Dios directamente y tienen todo el derecho y tienen y tienen la energía divina dentro para hacerlo. O sea, es que un teólogo, posiblemente el teólogo, uno de los teólogos más reconocidos en el ámbito católico del siglo XX, que es Karl Rahner, decía, el cristiano del siglo XXI será un místico o directamente no será. Y yo creo que eso, por ejemplo, nos mueve hoy, por ejemplo, que se habla tanto de la reforma de la Iglesia, del cristianismo, de la figura histórica, hacia una revalorización más de lo cotidiano, de lo laical, que de lo clerical. El gran problema, incluso señalado por el Papa muy a menudo, es el clericalismo. Es decir, eso es lo que de algún modo también reproduce una cierta estructura. Una preponderancia del aspecto visible, lo cristológico entendido sobre todo desde lo visible, desde lo formal, en detrimento de lo neumatológico, es decir, de la acción del espíritu. Pero por ese motivo, las organizaciones nunca se autodisuelven. Y este es el gran problema. Las organizaciones nacen porque cuando nacen tienen una función por la cual nacieron, pero después pierden el foco de su función y caen en la fuerza inercial de la propia institución. Entonces, la problemática es cuando ya tienes una fuerza inercial y la gente indiferente la tienes en otro lado. Entonces ahí te tienes que replantear cuál va a ser la función. Siempre que existe algo tiene una función, si no desaparece. Y a veces las organizaciones empiezan a mirarse hacia adentro, en esa administración, buscando ese statu quo, de alguna forma no pudiendo conectarse con lo que está pasando en la realidad de la experiencia, y el místico es experiencia pura. Es experiencia pura, porque estás en la experiencia pura y la teología tiene que ser dinámica y no puede ser estática. Yo no puedo hoy hablar en el siglo XXI de arcángeles, tengo que hablar de energía. De arcángeles podía hablar en la Edad Media. Y si tú tienes también, no tienes un ayornamiento del lenguaje, y lo peor de todo esto es que el alma humana desea esa conexión, desea encontrar algún camino, y cuando no lo tiene se desespera. En consecuencia, todos tenemos, yo diría, esa alma espiritual, esa alma que quiere salir de la cáscara, que quiere conectar con Dios, pero lo que no quiere es que alguien venga a administrarle que alguien venga a decirle, mire, si usted no pasa a través mío, usted no va a conectar. Es decir, esta forma paternalista ya se ha terminado. Y mientras más avance la alfabetización y la educación, yo creo que la gente va a tomar su alma cada vez más como su propia responsabilidad. Hay un proceso de individuación que se asocia mucho al uso de la propia libertad y que es muy digno eso. O sea, es que en los santuarios muchas veces también se ve esta especie, entre comillas, de anomia, ¿no es cierto? Pero que en el fondo es signo de autenticidad en la búsqueda de Dios. Es decir, no es que se sigan pautas preestablecidas, es decir, el peregrino va porque quiere ir. Y así como va a un santuario, después puede ir a otro lado o puede probar otra cosa. Puede hacer un curso de cábala con Mario Sabán, puede ir al santuario de Luján, y ambas cosas yo creo que muestran en el fondo como una búsqueda como más personalizada. Ahora, yo creo que también dentro de la mística hay como un llamado, me parece, a resignificar figuras del pasado que ya, en cuanto figuras, no funcionan. Es decir, si uno mira la tradición judeo-cristiana, en el fondo nosotros seguimos reinterpretando la función de la figura del rey, la figura del profeta, la figura del sacerdote. Esto que nace en la Torá, de algún modo se sigue reinterpretando, incluso son como los grandes ejes, de algún modo, de
de pensamiento para la teología, porque además hacen referencia a dimensiones antropológicas muy fundamentales. El profeta a la palabra, el sacerdote al símbolo, y el rey a la vida, de algún modo, ¿no es cierto? Es decir, como que son dimensiones humanas muy, muy, muy fundantes. Pero a mí me parece que la mística tiene como esa misión, que es señalar o dar algunas pautas de por dónde se puede reinterpretar todo lo anterior para que nada se pierda. Pero Totalmente, totalmente. la izquierda no es conservar rígidamente, se pierde todo. Lo que no Yo se creo que, puede insertar dentro de una tradición, no se transmite, se pierde, porque ya yo no es creo algo vital. que curiosamente nuestras mentes, cuando hablamos de la mente, hablamos de la biná, ¿no? El entendimiento, el área racional dentro del alma humana. Sus sistemas siempre son sistemas de seguridad. Es decir, hay una parte nuestra que quiere y desea mantener el statu quo. Hay siempre una parte del alma que yo llamaría conservadora, porque en realidad lo que quiere es, de alguna forma, decir, bueno, algo de la tradición tiene que ser bueno y no vengo aquí a destruir, un poco como decía Jesús en Mateo, cuando decía en el 5:7, no pensáis que he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a dar cumplimiento. Entonces, yo siempre al cristiano digo, empecemos por aquí. Jesús no quiere cambiar la Torá. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que quiere? Quiere ir al núcleo de la Torá. Entonces, claro, ¿qué es el núcleo de la Torá? Y el núcleo de la Torá es la espiritualidad, porque todo lo demás es la organización. Todo lo demás es toda la estructura que creó el ser humano en la organización política. Entonces, claro, quiero cumplir la Torá, pero ¿de qué Torá hablamos? ¿De la Torá exterior? ¿Del sistema litúrgico? ¿De la cuestión organizacional? ¿O de la Torá en mi interior? ¿De la Kavaná? De lo que yo calculo que Pablo hablaba como emuná, la confianza en Dios, que fue traducido como fe. Pero estamos hablando de una transformación interior, que al final se va a mostrar en el exterior, pero que tiene que empezar por el corazón. La Torá en el corazón, como dice Jeremías 31:31. Es el desafío de siempre. Cuando Jesús, por ejemplo, cura en sábado en la sinagoga, en realidad lo que está buscando no es no cumplir el sábado, sino si el Shabbat es posible solamente cuando la creación está muy bien, cuando Dios ve que está todo muy bien. Si hay un enfermo no puede descansar, no puede haber Shabbat hasta que no se sane al enfermo. Entonces está cumpliendo radicalmente la ley. Es decir, Pero por ese motivo, en la tradición rabínica se dice, se puede violar un Shabbat para cumplir muchos. Es decir, no es necesario estar cumpliendo el Shabbat si vas contra la justicia. Es decir, hay muchos movimientos en la Kabbalah, en la tradición de la Hasidut, del hasidismo, donde dicen, más importante que la Torá es la justicia que se tiene que establecer con la Torá, no tomar la Torá como excusa legalista para anular la justicia. Bueno, ese es el movimiento profético. El movimiento profético es, a ver, no voy a buscar la justicia, porque si pongo la ley en su funcionamiento exterior, es posible que a través de la ley la maldad del ser humano utilice la ley para imponer Mario, la maldad a través de la ley. hemos estado conversando no sé cuánto tiempo, pero Dios yo mío, por quisiera favor, terminar, contigo me que no me quedaría hablando sin interrumpas, parar. y quiero leer algo que está tomado de la liturgia de doctores de la Iglesia, es decir, personas eminentes a lo largo de la historia de la Iglesia, de nuestra liturgia cristiana, del libro de la sabiduría, que es un libro en griego que no está incorporado al canon hebreo, pero dice lo siguiente: aprendí sin malicia, reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Este texto me gustó mucho, sobre todo cuando pensé en vos, porque fuiste realmente muy generoso. Te lo dije en broma antes, que negociaste los minutos de esta conversación, que además fue más finalmente de lo que establecimos, porque me hiciste pasar de una conversación que iba a ser de 20 minutos a 30, 50, a la hora, y no sé ahora cuánto estuvimos charlando, me parece que fue más de una hora. Yo te agradezco muchísimo tu generosidad, No, recomiendo gracias. los videos que son muy visitados en tu portal, en tu canal de YouTube. Vos tenés una escuela también de psicología y cábala.
me fascinó esta conversación, sobre todo el ida y vuelta, fue muy, muy, muy ágil, me parece muy rico. No, Podríamos... y yo además creo que tiene que la que... computadora no me deje reconvertir el video por la extensión que tiene, porque es un poco lento. Bueno, yo de todas maneras te digo, yo creo que es muy importante, estos diálogos son fundamentales, diálogos de fondo con muchísimo respeto, tratando de ver todo lo que nos une y no simplemente lo que nos separa. Y cuando nos separe algo, tratar de ver desde dónde lo estamos viendo, porque mira, en hebreo hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se escribe stirá. Stirá quiere decir contradicción y viene de una palabra, de la raíz hebrea seter, que quiere decir oculto o tapado. Para la tradición hebrea no hay ninguna contradicción. Cuando hay una contradicción es nuestra ignorancia de no estar pudiendo ver qué hay oculto, porque si no, no tendríamos una Una contradicción. síntesis mayor, ¿no? Porque yo justamente creo que el contrapunto es lo que te invita a seguir pensando, ¿no? Y esa es una gran riqueza de la tradición hebrea, es decir, los diferentes puntos de vista, que en general en el cristianismo, justamente por un magisterio más oficial, una tradición un poco más unificada, muchas veces se fue perdiendo, sobre todo a partir del Concilio de Trento, que tuvo sus méritos, pero en esto uniformó mucho la vida de los cristianos. Y me parece que justamente esa diversidad es la que nos saca, nos hace pensar. Yo había hecho un plan para dialogar y hicimos cualquier cosa menos ese plan, quedó como No te preocupes, porque nuestro plan, pero porque dialogamos el plan, mejor de los mismos temas que si hubiéramos seguido el plan. Y me parece que ese es el camino, así es como hay que hacer. Así que te agradezco muchísimo, al Mario. contrario, Un abrazo grande, a la igualmente, distancia, shalom. en medio de la pandemia. Y en serio, yo a todos los cristianos que estén mirando este video, les recomiendo vivamente tus videos, tus charlas. Tenés también muchos libros. En particular, que estaba mirando, escuchando esta mañana, dice que tiene muchas visitas. Sobre la fuerza de la mística, la apasionante fuerza de la mística, o algo así era el título, ahora se me fue Sí, sí. pero es muy bueno porque da un panorama general, no es técnico, te permite una comprensión de conjunto. Además, fue una conferencia que vos hiciste, por lo que escuché, en Madrid, y el En auditorio era Madrid. básicamente cristiano. Así es, la gran mayoría cristiana, sí. Y la verdad que yo tengo muchos amigos madrileños muy buenos, a los que siempre les envío muchos recuerdos. Te agradezco, la verdad, Gerardo, me he sentido muy a gusto. Esperemos continuar con estos diálogos porque me han hecho muy bien y me gustan estos contrapuntos contigo para poder acercarnos un poquito a la luz de aquel que nos dio vida. Gracias, gracias a ti. Adiós y hasta la próxima. Shalom, Gerardo, cuídate. Gracias.